Hoy queremos conversar sobre un tema que fue noticia hace 2 semanas, pero que lo fue hace un mes y que lo lleva haciendo años. Es el tema de la autonomía universitaria. ¿Qué ocurrió recientemente? Que no es lo único. Bueno, que se nombra un rector y dos vicerrectores a través del Ministerio de Educación Universitaria. Eso fue en la Universidad Simón Bolívar, en la ciudad de Caracas. Eh, Instalaciones de la Universidad Central de Venezuela que estarían siendo recuperadas directamente por la gestión de Nicolás Maduro y no así a través de la gestión de la Universidad Central, a través de su rectora y de sus autoridades. En fin, sume usted denuncias de violación a la autonomía universitaria en varias sedes. Recuerdo otra, la Universidad de Oriente, como otro ejemplo reciente. Bueno, de eso queremos hablar, de la importancia que tiene, del nacimiento, del origen, pero sobre todo la importancia que tiene eso, la autonomía universitaria. Y por eso hemos querido nosotros invitar al programa el día de hoy al doctor Jesús María Casal. Es doctor en Derecho, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Doctor Casal, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, Román, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Qué gentileza la ciudad. Doctor, quisiera hablar del origen de la autonomía universitaria, pero sobre todo hablar de los objetivos y de la importancia que tiene y ha tenido a lo largo de la historia. Sí, fíjese, la autonomía universitaria es de la esencia de la propia universidad. Es decir, la universidad se origina como un espacio del saber y desde sus orígenes medievales, pues se entiende que hay una autonomía de la que debe disfrutar para poder llevar adelante esas tareas de investigación, de construcción del saber. Y en el caso venezolano tenemos un artículo en la Constitución que reconoce expresamente la autonomía universitaria, que es el artículo 109, que en su momento pues se consideró que era una forma de reforzar incluso la autonomía universitaria porque no teníamos un artículo similar en la Constitución anterior y que va en la misma línea de reconocer que la universidad es un espacio del saber, un espacio de la búsqueda del conocimiento, así lo dice expresamente, y todos los integrantes de la comunidad universitaria deben trabajar para esa búsqueda del conocimiento y la administración pública, el gobierno, tiene que respetar ese espacio, es decir, es lo que se suele llamar garantías de organización y de procedimiento, con lo cual hemos vivido, ciertamente, como ya tú lo decías, en estos años, un desconocimiento abierto de esa garantía constitucional, lamentablemente, a pesar de la amplitud de la norma constitucional, esto no se corresponde con la práctica y vemos como desde hace pues, varios lustros a través de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, a través del descuido en la provisión de los recursos, el descuido presupuestario. Las universidades nacionales se encuentran sumidas en un gran caos por responsabilidad esencialmente del gobierno. Y uno de los aspectos que ha contribuido a eso son las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que impidieron que las universidades llevaran adelante sus procesos de elección de autoridades de acuerdo con sus propias normas. Así es. Todavía hoy mucho se pregunta por qué tal o cual rector o tal director de una federación todavía está. Bueno, allí está la respuesta, precisamente la imposibilidad de llevar adelante esas elecciones. Doctor Casal, ¿qué ocurre cuando la autonomía universitaria es violada? ¿Qué ocurre con la universidad? ¿Qué ocurre con sus integrantes? Me refiero a toda la comunidad, pero sobre todo autoridades y estudiantes. ¿Qué ocurre con el país, un país tan demandante de institucionalización, de reinstitucionalización? Sí, esto es algo muy grave porque cuando uno conversa con los colegas, con los profesores de las universidades nacionales, realmente uno aprecia que la crisis es muy profunda. Es decir, se está viviendo una emigración de muchos talentos docentes, incluso también en general el personal administrativo, los empleados, pues porque los sueldos no alcanzan para vivir, muchos han tenido que abandonar la universidad. Esto se suma al descuido de la infraestructura, es decir, hay una crisis profunda y es ciertamente preocupante porque ese es el espacio para preparar a las nuevas generaciones. Y sabemos que en nuestra historia, pues de allí han nacido grandes procesos de recuperación democrática, de crítica frente a tendencias autoritarias. Por lo tanto, es un tema realmente de gran preocupación de interés nacional a través de las universidades, unas universidades bien dotadas, que eligen sus autoridades con libertad, se puede generar conocimiento que contribuya también al desarrollo del país en los distintos ámbitos. Mm.
¿Por qué es tan importante hacerse de la universidad? La primera protesta contra la gestión de Hugo Chávez fue aquella que tuvo que ver con los estudiantes y con mis hijos no te metas, fue aquella primera gran manifestación. ¿Por qué querer hacerse de colegios, de universidades, de la conducción de la educación? Bueno, fíjense el caso, por ejemplo, ciertamente de las universidades nacionales, la Universidad Central de Venezuela, la importancia que tiene en términos históricos, simbólicos, ¿no? Y por eso apreciamos que en los primeros años, en este ciclo político, se intentó ocupar las universidades nacionales. Eso al final no fue posible por la vía, digamos, electoral limpia, porque las propias universidades decidieron seguir el camino de la autonomía, es decir, evitar esa intervención y se acudió entonces a la creación de una universidad paralela, la Universidad Bolivariana de Venezuela. Pero bueno, esa situación, ese reclamo legítimo de autonomía, dio lugar a muchos conflictos y creo que ese logro, esa posibilidad de que la Universidad Central de Venezuela, las universidades nacionales se hayan mantenido como espacios autónomos, hay que reivindicarlo, ¿no? Hay que reivindicarlo y en este sentido uno de los atropellos que hemos vivido, que quisiera nuevamente subrayarlo, es el de lesionar esa autonomía de las universidades para elegir sus autoridades de acuerdo con reglas que sean cónsonas con su identidad, porque se ha dicho, bueno, que lo que ocurre en el fondo es que el gobierno, sobre todo desde febrero del año pasado, hay una decisión de la Sala Constitucional que suspendió esa prohibición de elegir autoridades, pero hay unas reglas que se quieren imponer, que son reglas de cada persona un voto, Ujú. que no corresponden con la esencia de una institución universitaria, donde tiene que haber una ponderación en un claustro universitario, donde todos los sectores evidentemente tengan derecho al voto. Eso sí está en consonancia plena con la Constitución, con la autonomía universitaria, los profesores, estudiantes, empleados administrativos, obreros, egresados, todos deben tener un derecho al voto, pero unas reglas de organización, de ponderación que respeten el peso que debe tener la comunidad científica, la comunidad académica, que es el corazón de la universidad y que se corresponde con esa esencia y con esa finalidad que le da la Constitución de ser una comunidad de búsqueda del conocimiento. Mm. Estamos conversando con el doctor Jesús María Casal. Doctor Casal, habla usted de la universidad paralela. Y vaya si Venezuela es el país de los paralelismos, ¿no? Ante una fe de cámaras le surge a usted un fe de industria, por ejemplo, o una Empreven, sería la analogía. Tiene la Asamblea Nacional, pero surgió la Asamblea Nacional Constituyente. Tuvo la CTV, tiene ahora la Unión Bolivariana de Trabajadores. Tenemos un dólar paralelo. Caramba, un país espejo no es normal, no puede andar un país en con estas características, doctor. Así es, ¿no? Y fíjate que también en el caso de la Constitución, en relación con la Constitución, tenemos el mismo problema porque sabemos que está formalmente vigente la Constitución de 1999, pero en la realidad, digamos ahora para el gobierno, las líneas fundamentales programáticas, las líneas de orientación, los grandes principios, están en los planes de la patria. Se han ido aprobando sucesivos planes de la patria que se han denominado pues desde el 2013 planes socialistas Ujú. y estos planes pretenden tener una fuerza constitucional porque el último de ellos fue aprobado con base en una ley que fue llamada Ley Constitucional del Plan de la Patria, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, que consideramos era un órgano espurio, pero dictó una serie de normas, ¿no? Y pues allí en ese Plan de la Patria se dibuja un Estado que no es el de la Constitución, es decir, es un Estado que es más el Estado comunal, con unos poderes de intervención muy grandes del gobierno, de las autoridades, sobre aspectos de la libertad de conciencia de cada persona, ¿no? Porque cada cual decide cuál es la ideología que quiere profesar, si es que quiere profesar alguna, pero allí se quiere construir ese Estado socialista comunal y se desconocen los espacios de autonomía de los estados y de los municipios. De institucionalidad, doctor Casal, debería estarse hablando ¿dónde? En las negociaciones de México, en las universidades, en los medios de comunicación, porque en buena medida, cuando uno habla de los problemas del país, los expertos cuando van al origen hablan de un problema de institucionalidad en la gran mayoría de los casos. ¿Debería ser debate dónde? Mire, yo pienso que debería ser un debate en todos los espacios, porque es la única manera de que se entienda la importancia que tiene la reinstitucionalización del país. Es decir, que más allá de cuál sea la corriente política de cada uno, Ujú. existan unas reglas de juego, exista un marco
que defina quiénes ejercen el poder de manera legítima, que también asegure controles y límites para los gobernantes, ¿no? Que se eviten toda clase de situaciones de corrupción que se generalizan. Ujú. Y también hay que considerar que la Mesa de México, para que pueda cumplir su papel, tiene que haber una sociedad despierta, una comunidad académica crítica, tiene que haber una actitud vigilante. Es decir, ya está claro que no podemos esperar a que nos resuelvan los problemas, ¿no? O sea, ya creo que el tiempo lo ha demostrado para quienes pensaban que podía haber alguna solución de parte de terceros. Está claro que tiene que ser la sociedad venezolana a través de la presión, a través de la organización, porque tenemos derecho a vivir en democracia, pero es un derecho que tenemos que reconquistar ante las situaciones que se están presentando. Doctor Casal, para terminar, ¿qué espera de la negociación en México? Bueno, justamente yo pienso que uno de los aspectos esenciales que debe surgir de esa negociación son bases para una reinstitucionalización. Pero eso solo es posible si es un proceso que se lleva con una gran ambición democrática, ¿no? Es decir, no puede ser, digamos, un espacio de las pequeñas transacciones para satisfacer intereses recíprocos, sino que tiene que ser con una gran ambición de país, es decir, con una gran alma nacional que tiene que animar ese proceso. Doctor Casal, gracias por su tiempo esta mañana. Gracias a ti. Muy gentil, feliz día. Es el doctor Jesús María Casal, doctor en Derecho, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.